Bala bajo el agua. Soy Héctor Riveros, jubilado de la UNAM. Vamos a ver un video en el cual se grabó la velocidad, el movimiento de una bala debajo del agua, disparada debajo del agua, lo cual es diferente de dispararla en el aire. Vemos que se forman burbujas de vapor de agua. Una visión más cercana y a 90 grados, más, y vamos a ver cómo se mueve la bala debajo del agua. Vemos que emite bastante vapor de agua, bueno, produce vapor de agua, pero la bala caliente, más la fuerza de fricción. Y ese vapor se va a ir condensando conforme se enfría. Y entonces la burbuja desaparece. Pero veámoslo con más. Vemos una trama inicial, después los trámites correspondientes a las burbujas. Y al final la bala parece caer simplemente por acción de la gravedad. Aquí tomaron la bala, es la misma bala, pero en dos tonos distintos. De hecho, analizamos la visión anterior. En el video Canilla cayendo en agua, en YouTube analicé este movimiento y me sorprendió que el coeficiente de fricción se incrementa cuando disminuye la velocidad. Yo esperaba lo contrario. Me encontré en YouTube Underwater Bullets at 27,000 frames per second, del cual tomé las escenas del movimiento de la bala. Una bala de 9 milímetros disparada por una pistola en aire sale a 360 metros por segundo, pero disparada debajo del agua sale a menor velocidad. La bala empuja el agua en 200 centímetros y se reduce su velocidad de salida. Consideramos el trabajo hecho sobre la bala por la pólvora. Nos va a producir una fuerza F por una diferencial de X y la suma, o sea, la integral, nos va a producir el trabajo total hecho. Si despechamos la fuerza la tomamos como constante, la podemos sacar de la sumatoria y nos queda simplemente la sumatoria de la diferencial de X, que es la distancia recorrida. Entonces, F por X tiene que ser igual a un medio de mr cuadrada si despreciamos las fricciones. Tomando la masa de la bala como 8 gramos, la velocidad de salida como 360 metros por segundo, nos da una F de 7.405 newtons constante durante el intervalo. Y el trabajo total, la energía cinética, sería 518 joules. Pero bajo el agua tiene 7 centímetros llenos de agua. Y cada centímetro de agua dentro del cañón equivale a 0.64 centímetros cúbicos o 0.64 gramos de agua. Entonces, el trabajo hecho para recoger el primer centímetro sería 74 fx, sería 74.05, tomando en cuenta que un centímetro es una centésima de metro. Y tiene que ser igual a la masa M1 total de la bala más el agua comprendida del cañón por la velocidad de salida de ese centímetro. Para el siguiente centímetro, el cálculo es muy parecido, excepto que ahora es M2, la masa de la bala más el agua restante, que es un centímetro menos, por la velocidad, va a ser el incremento de la energía cinética, que va a ser la velocidad al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, sobre 2. Para el tramo 3 podemos hacer la misma aproximación, integral M3 por D3 al cuadrado menos 2 al cuadrado sobre 2. Y cuando tengamos los 7 intervalos, nos damos cuenta que sumar estas 7 cantidades automáticamente cancela B1, B2, B3, B4, B5. Y hasta quedamos con la masa de la bala nada más. Así encontramos que la suma es igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala en la boca del cañón entre 2. Y así podemos calcular una velocidad de la bala en la boca de la pistola de 306 metros por segundo. Pero es una velocidad que nunca medimos, porque no la
no medimos la velocidad en la punta de la valla, no se veía. Entonces, con los datos de tracker de tiempo X y Y de la valla, podemos hacer la gráfica de Y contra X, o sea, la trayectoria, y vemos exactamente lo que habíamos visto, que la entrada inicial tiene una caída, después tiene un tramo prácticamente plano, horizontal, y finalmente se nota la caída debido a la aceleración de la gravedad. Pero recordemos que los tiempos que nos da tracker son suponiendo que hay un 30avo de segundo entre cuadro y cuadro. Para poder interpretar recientemente tenemos que suponer que entre cuadro y cuadro hay uno entre 27.450 segundos. Entonces, de esta manera podemos calcular, digamos, la velocidad Bx. Ya tenemos el delta t, y Bx es igual a x3 menos x2 entre delta t. Entonces, esta es la gráfica construida por Excel de los datos calculando las diferencias. Vemos bastante ruido, es decir, las posiciones inicial y final tienen los errores introducidos por el dedo y entonces no son demasiado confiables. Pero ¿qué podemos hacer para evitarnos estos problemas? Bueno, lo que podemos hacer es ajustar una ecuación cúbica a los datos por separado de Y y de X. Entonces, los datos de X están en el azul y los datos de Y están en rojo. Pero lo que nos interesa es el dato en X porque es la distancia horizontal que recorre la valla. Esos datos están representados por esta ecuación de aquí. Y los datos en Y son los de esta ecuación. Entonces, usando la ecuación y Excel, podemos calcular para cada punto cuál es su posición. Y vamos a ver que todos los puntos quedan exactamente sobre los puntos que habíamos medido. O sea que el ajuste es bastante bueno. Simplemente veríamos la misma gráfica repetida. Y entonces podemos calcular la velocidad como la diferencia de las X y Y calculadas, o bien como la derivada, la primera derivada de esta ecuación de Y en dx, de Y en dt, es justamente la velocidad. Ambos procedimientos son equivalentes, se puede hacer la prueba y ustedes van a ver que va a suceder exactamente lo mismo. Pero, ¿cuál es el resultado de hacer eso? Aquí en realidad estoy usando las diferentes X2, X3 menos X2 porque es mucho más simple de calcular y no estar metiendo la derivada. Entonces aquí está la velocidad Bx calculada, que varía de menos 150 a prácticamente 0. La velocidad By, que es relativamente pequeña, y la velocidad total calculada con sus dos componentes. B igual a la raíz cuadrada de bx cuadrada más by cuadrada. Y esta es la velocidad que tiene la partícula en cada instante de su trayectoria. Aquí abajo lo que tenemos puesto es el tiempo calculado de acuerdo a cómo está Excel. Entonces, ¿qué podemos hacer para ajustar el coeficiente de fricción? Pues encontrar el movimiento de la bala usando la ecuación que toma en cuenta la fricción. Entonces la fuerza es, por segunda ley, la masa por la aceleración. Pero la masa en este caso es la masa efectiva, o sea, la masa de la bala menos el peso del agua desplazada, menos la masa del agua desplazada por el volumen de la bala. ¿Por qué? Más C, el coeficiente de fricción, por una fricción proporcional al cuadrado de la velocidad. Eso tiene que ser igual a F. Entonces, conociendo los datos que nos conocemos, todos, podemos calcular la aceleración como F entre M, el delta V como la aceleración por delta T, y la velocidad final que va a ser la velocidad inicial más delta V en cada intervalo. Vamos también para poder definir una distancia recorrida como delta S, que nos va a ser la velocidad promedio del intervalo V2 más D1 sobre 2 por delta T. Y entonces la S total recorrida va a ser la S inicial más el delta S. De esa manera podemos ajustar los datos, digamos, de la velocidad total. La velocidad total está la que está puesta aquí en azul. Pero de hecho, hasta este punto de aquí, el valor de fricción ajustado
fue de 0.08, porque si no se usa ese valor, no queda encima con los datos experimentales. Pero en punto 15 ya se empezaba a anunciar, entonces tuve que cambiar a punto 0.15 para t igual a 0.0022 segundos, y por aquí volvió a cambiar, se volvió a salir de la curva de los datos experimentales. Entonces tuve que cambiar a 0.32 para C y para un tiempo de 0.0046 segundos. Pero curiosamente, ese valor de aquí ya no lo pude ajustar ni aún tomando la fricción como cero. Pero la gráfica de la S calculada y la velocidad calculada pues salen bastante razonables. La distancia S está en el eje de la izquierda, recuerdo cerca de 1,90 m, y la velocidad está en el eje de la derecha. La máxima velocidad anda por los 140 metros por segundo, muy lejana a los 316 calculados teóricamente, suponiendo que no hay fricción. La velocidad al final crece debido al peso de la bala, pero las distancias calculadas son muy pequeñas. Es posible que la frecuencia dada con 27.450 cuadros por segundo sea realmente un poco menor, bastante menor para poder ajustar el tiempo. Podría ajustar la caída cambiando dicho tiempo, pero solamente intento probar la posibilidad de usar datos para ajustar coeficientes. Espero que eso haya quedado claro. Gracias.